Bueno, vamos a dar inicio a la clase 3 de Introducción a la Física. Medir lo que observamos. Trata este tema. ¿Qué es medir? Bueno, para comenzar, como dice el texto, ¿sí? Podríamos afirmar que la física necesita medir para comparar cambios y relaciones de cambios entre las magnitudes. La pregunta es, ¿qué son las magnitudes? Bueno, una magnitud, ¿sí? Es una cantidad física, ¿sí? Física. ¿Qué significa física? Que es real, ¿sí? Que la puedo medir, que es medible, que la puedo visualizar, ¿sí? Es una magnitud física o es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Por ejemplo, esta misma pizarra, ¿sí? Tiene valores que yo puedo asignarle comparando un patrón, que es en este caso nuestro sistema internacional nos depara la medida de longitud, el metro, ¿sí? Y puedo medir la distancia desde la punta hasta la punta y su distancia, por ejemplo, viéndolo desde la pantalla, el ancho, ¿sí? De su medida. Esos son medidas, son magnitudes físicas medibles. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad concreta que yo puedo medir, ¿sí? Desde acá hasta acá, un valor concreto. Bien. Bueno, y como para resumir entonces decimos, una magnitud física, entonces una cantidad concreta factible de ser medida. Medir es comparar un patrón consensuado, o sea, nos ponemos de acuerdo cuánto va a ser un metro para todos, ¿sí? Para abolir justamente las dificultades esas de que cada uno utiliza su medida, cada país utiliza su sistema de medida y es muy difícil consensuar. Sí se puede, tal vez, a través de algo que se llama buscar justamente lo que se llama las equivalencias entre las magnitudes. Por ejemplo, una milla, ¿sí? Una milla en Estados Unidos equivale a 1,6 kilómetros, ¿no? Para el sistema internacional que nosotros también asumimos acá, ¿no? Entonces, magnitudes medibles, como decimos, cuántas veces entra, comparar un patrón, o sea, el metro, cuántas veces entra, por ejemplo, la pizarra, entra 0,7 veces, o sea, no alcanza a entrar un entero, no alcanza a entrar un metro, y 0,4 veces, o sea, sería un cuarto, un séptimo, o también se puede interpretar como 70 centímetros, ¿sí? Y 40 centímetros, dado que esto de que un metro equivalen a 100 centímetros. Magnitudes fundamentales. Vamos a usar magnitudes fundamentales del sistema internacional, que tiene una abreviatura que se conoce como MKS, que se refiere básicamente a estas magnitudes fundamentales de las que estamos hablando. La primera magnitud fundamental, la que vendría representada por la M, se refiere básicamente al metro, o sea, las longitudes, ¿sí? Las vamos a medir en metros, ¿sí? Magnitud fundamental, entre paréntesis, M minúscula para definir metro. La segunda magnitud del sistema internacional, que respecta a la K, ¿sí? Es de la masa y básicamente la unidad es el kilogramo, masa sería también, ¿sí? O kilogramo así a secas, ¿sí? Y lo representamos, mejor dicho, lo definimos con la K mayúscula y la G dentro del paréntesis. Y por último, la unidad fundamental del tiempo en el MKS, que lo podrían intuir por la S, ¿sí? Es el segundo de tiempo. Segundo, y lo definimos con la S minúscula, ¿sí? Chiquita. Bien. Entonces ahí tenemos ya más longitud, masa y tiempo, y con estas unidades lo que vamos a hacer básicamente es asociarlas, porque eso es lo que hace la física. Recuerden que la física lo que hace es comparar cuánto cambia una magnitud con respecto a otra. Por ejemplo, si comparamos cuánto cambia una longitud con respecto al tiempo, ¿sí? Cuánto cambia la longitud, supónganse camino 10 metros y me lleva a hacerlo todo eso 5 segundos o 10 segundos, ¿sí? Voy a encontrar una nueva magnitud de esa mezcla que se la voy a llamar velocidad, ¿sí? Velocidad, ¿sí? A lo mejor si ponemos rapidez también va a quedar claro, o rapidez, ¿sí? Y es básicamente una combinación entre longitud y tiempo, ¿sí? La vamos a definir con la V, ¿sí? Si yo, por ejemplo, después, con esta velocidad, la vinculo otra vez con el tiempo, sale una nueva magnitud que voy a conocer como aceleración. ¿Por qué? Porque sería
el cambio de velocidad en el tiempo. Supónganse, yo estoy caminando a una velocidad de 5 metros por segundo. Y luego de un tiempo dado empiezo a caminar al doble, a 10 metros por segundo. Entonces, yo en 5 minutos pasé de caminar de 5 metros por segundo a 10 metros por segundo. O sea, aceleré. Esa aceleración, ¿sí? Entonces es la combinación entre velocidad, ¿sí? Y tiempo. Nueva magnitud, entonces, aceleración. Otra magnitud que yo podría vincular, ¿sí? Sería cuando yo, por ejemplo, a una masa la acelero, ¿sí? Entre masa y aceleración, voy a obtener una nueva magnitud que yo voy a conocer como fuerza, ¿sí? Y una mezcla entre la fuerza y la longitud mezclada con fuerza, voy a obtener una nueva magnitud que la vamos a llamar energía, ¿sí? Bueno, la correspondiente unidad de cada uno en este sistema va a ser, para la velocidad es metros por segundo, kilómetros por hora, sus derivados, ¿sí? Para la aceleración voy a poner metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Que representa lo siguiente. Metros por segundo es la velocidad. Metros por segundo al cuadrado significa cuántos metros por segundo cambia. Por eso de segundo por segundo, ese cuadrado, luego lo vamos a explicar mejor, no hay problema, simplemente estamos definiendo. Y fuerza, que es una mezcla entre aceleración y masa, me va a quedar justamente, si masa era kilogramo, ¿sí? Y la aceleración es metros sobre segundo cuadrado, esta nueva unidad se va a llamar newton y la voy a definir con la letra N, ¿sí? Entonces fuerza va a quedar en newton, ¿sí? Y la energía va a ser una combinación entre fuerza, newton, y longitud, o sea, newton por metro me va a dar igual una unidad que se conoce como joule. Bien, hemos ya definido entonces todas las energías. Pasemos un poco en limpio esto que acabamos de hacer. Bueno, y así nos queda entonces pasado en limpio, tal cual lo tienen en la hoja, ¿sí? Entonces la longitud tiene unidad metro, la masa kilogramos, el tiempo segundos, la combinación entre longitud y tiempo, que sería una nueva magnitud que vamos a conocer como velocidad, una magnitud derivada, ¿sí? Todas estas que están acá son magnitudes derivadas, y estas son magnitudes fundamentales, ¿sí? Como lo dice el texto, ¿sí? Esta magnitud derivada, estas magnitudes derivadas entonces van a ser la mezcla entonces entre aceleración, la velocidad con el tiempo va a ser aceleración, velocidad y tiempo va a ser aceleración, ¿sí? Aceleración y masa va a ser una nueva magnitud que voy a conocer como fuerza, ¿sí? Y fuerza combinado con longitud, acá, va a tener una nueva magnitud que se llama energía, equivalente también al trabajo, ¿sí? Energía o trabajo, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante ahora, esto lo podemos definir con L o con W de laboro o de work, ¿sí? Trabajo.